Regresamos. Realidad en contexto, Boreal Televisión, imagen HD en todas las plataformas digitales, también en los sistemas de cable del país. Ahí está Boreal Televisión, Voz Dominicana. Licenciado, vamos a hablar de la acción en justicia por ante los tribunales ordinarios. Cuando hablamos de tribunales ordinarios, nos referimos en sentido amplio a los tribunales de la jurisdicción civil. Correcto. Sí. Sí, porque hay tribunales con categoría especializada. Sí. Y son los inmobiliarios y otros. Pero esos tribunales ordinarios a los que nos referimos, en este caso la jurisdicción civil, ¿verdad? Todo el mundo que reúna las condiciones necesarias podrá accionar en justicia en los tribunales ordinarios y no es más que darle cumplimiento a algún reclamo que tenga que ver, en el caso de la especie, o con alguna creencia o con algún daño que se le haya ocasionado, porque recuerde usted que se puede demandar en responsabilidad civil, lo que muchos le llaman daños y perjuicios, y hay diversas razones. Puede ser por la violación a un contrato y ahí se le llama responsabilidad civil contractual. Puede ser en el caso de que el contrato sea escrito. Si no es escrito y es verbal, pues hay un cuasi contrato y se podrá hablar también de la responsabilidad civil cuasi contractual siempre y cuando se pueda demostrar el incumplimiento del mismo y que haya generado evidentemente algún daño. Pero también hay responsabilidad civil como acción que tiene que ver con el delito y el cuasi delito. El cuasi delito cuando hay un hecho que se produce como consecuencia de una situación involuntaria, vamos a decirlo así, no intencional. Un accidente de tránsito, por ejemplo. Puede darse el caso con un asunto eminentemente intencional y pudiéramos considerarlo como una responsabilidad civil delictual. Pero como no estamos hablando de la responsabilidad Usted tiene, civil, por ejemplo, varias colmenas de abeja al lado de la autopista, vienen cruzando un grupo de muchachos que salen de la escuela, todas esas abejas le caen encima a los muchachos, los pican, le provocan un daño. ¿Qué tipo de responsabilidad es esa? Contra el propietario de las abejas. Pudiéramos considerarlo una responsabilidad civil, en este caso cuasi delictual, por el hecho de que no existía la intención del dueño de las colmenas de abejas de querer ocasionar ese daño, pero pudo existir alguna falta que habrá que probarla porque debió prevenir cualquier tipo de daño que pudiese ocasionarse a un tercero. Entonces, hay elementos indispensables, aunque el tema en sí no es la responsabilidad civil, sino la acción en justicia, Sí. pero como es una diversidad, también vale la pena. Es una especie Involucra sí, lo civil. sí. Entonces, Sí. cuando hay una falta, cuando hay un daño y cuando hay una relación de causa-efecto entre la falta y el daño, pues pudiéramos hablar, si se puede demostrar, alguna responsabilidad civil, en ese caso de tipo cuasi delictual, porque entendemos nosotros que el dueño de la colmena, de las abejas, no tenía la intención, pero se ocasionó un daño. Entonces habría que ver en qué falta incurrió. Si no tenía esa colmena como debía tenerla en un lugar destinado para esos fines y lo hizo en algunos predios donde circulaban personas ajenas a esa situación. Entonces, eso habría que determinarlo ya en justicia. También pudiéramos hablar de otro tipo de acciones, porque no solamente es el cobro de peso, porque todo el que le adeudan dinero, si voluntariamente, si amigablemente no se le paga, puede demandar de manera compulsiva el cobro, siempre y cuando esos actos sean actos bajo firma privada o constituyan algunos pagarés simples o recibos. Y en el caso de que sean títulos ejecutorios, pues también podría hacerlo, quien puede lo más, puede lo menos. También hay diversos tipos de acciones, pero ahora bien, ¿cómo inicia la acción en justicia? ¿Con el pagaré notarial se puede hacer una demanda en cobro de pesos? Sí, se puede hacer, porque el hecho de que tenga la condición de título ejecutorio y pueda embargarse, digamos ejecutivamente o digamos inmobiliariamente o conservatoriamente o retentivamente, no quita nada. La vía la elige usted
el medio de ejecución más eficaz. Y más rápido. Y más rápido lo elige usted, sí. siempre y cuando usted considere que le pueda generar un beneficio mejor. Pero hay otra situación, que es bueno determinar que en materia ordinaria se emplaza en la octava franca de ley. Y cuando decimos en la octava franca, es decir, en materia civil, conforme a los artículos 68, 69, párrafo séptimo, entre otros. Eso no lo entiende, el abogado que no ha ejercido nunca no entiende eso de octava franca. ¿Por qué? Que apenas tiene el título de licenciado. Sí, se demanda en un acto que debe cumplir con las disposiciones del 59 y del 61 del Código de Procedimiento Civil. ¿Y qué nos dice el 59? El 59 no habla de la competencia. La competencia que es personal, que es mixta y que es real. Si es personal, es por el domicilio del demandado que hay que accionar. ¿Y qué quiero expresar? Y esto es prácticamente para estudiantes de Derecho, que si vive en esta ciudad de Santiago, la persona que deba ser demandada, pues evidentemente que por aquí podrá hacerlo. Ahora, si la persona demandada no vive aquí, vive en Puerto Plata, deberá ser por Puerto Plata. Y eso es una competencia de tipo personal. Real sería por el lugar de la ubicación de un inmueble. Eso en materia inmobiliaria. Podría ser en materia inmobiliaria, que es lo más normal, como así lo establece la norma, en materia de tierra. Pero también en esta materia a veces se opta por demandar, aún existiendo un inmueble envuelto, porque también el procedimiento así lo requiere, porque cuando usted va a iniciar un proceso de embargo inmobiliario, envuelve un inmueble, muchas veces registrado, y usted no se va por la jurisdicción inmobiliaria. ¿Por qué? Porque la ley saca de competencia este procedimiento de la jurisdicción inmobiliaria y lo lleva al lugar donde siempre ha sido su competencia, que es la jurisdicción civil. Pero no existe, y envuelve un inmueble. ¿No existe el embargo en materia inmobiliaria? El inmobiliario no. El inmobiliario no, porque IBS se llama embargo inmobiliario, que puede ser... ¿O por ante la jurisdicción? ¿No existe? No existe. No existe porque precisamente es una excepción que la misma ley en cuestiones de atribución, y cuando digo competencia de atribución, era lo que anteriormente nosotros le llamábamos competencia en razón de la materia. Muy bien. Que es diferente a competencia territorial, porque la jurisdicción inmobiliaria tiene que ver con una competencia territorial contenida en las disposiciones de los artículos 3, 10 y 25. Pero hay una competencia de atribución también que es por el tipo de demanda que se haga, que muchas veces no es competencia de la jurisdicción, aunque sí envuelva un bien inmueble. Pero bien, cuando decía, conforme al 59, es por el lugar de donde está viviendo la persona. El 61 le establece a usted, del mismo código, cuáles son los requisitos indispensables que debe tener un acto de alguacil o un acta de alguacil, porque ahora hay abogados aquí en Santiago que si usted dice acto de alguacil, ellos dicen que es incorrecto, que es acta. ¿Cómo? Pero no sé por qué. Inaceptable. No sé por qué acta es la que levanta el tribunal. No sé por qué se envuelven en esa situación hasta cierto aspecto inútil, porque cuando se dice acto, se habla de un acto de carácter judicial. O extrajudicial. Efectivamente. Porque cuando el alguacil notifica, hace un acto extrajudicial. Sí. Y cuando los tribunales citan y requieren, hacen actos judiciales. Entonces, no es acta. O cuando el notario redacta un acto. Los notarios redactamos un acto. Sí. No, pero hay quienes dicen, no, que no es acto, ¿qué acta? No es imposible. ¿Pero cuál es el problema? Las actas son las que emiten los tribunales en la sentencia que dan por audiencia. Esas son actas. No veo cuál es la situación. Sí. Hasta cierto punto es necio, porque ¿cuál es? Si decimos un acta, debemos decir un acto, porque es un acto jurídico. Un acto de venta es un acto jurídico,
porque concurren más de una persona, uno a vender y otro a comprar, y eso es un acto voluntario y jurídico. Mejor pudiera llamársele acta a la sentencia de los tribunales, Más que es una minuta Bueno, de lo que el cuando juez... se dan minutas, sentencias Sí. in voce, esas son actas de audiencia. Efectivamente. Y queda mucho mejor. Pero, ahí voy. Cuando ya se hacen esos emplazamientos, entonces, en ese plazo de la octava franca, la parte que deba responder deberá notificar una constitución de alguacil, un acto de constitución de alguacil. No necesariamente dando aquiescencia a la demanda, pero sí estableciendo que se va a defender de esas demandas y reservará el derecho de hacer cualquier tipo de peticiones o de medio de inadmisión o incidente contra esa demanda. Y luego, así se comparece en materia civil, mediante acto de alguacil. Se fija audiencia y nos vamos allí. ¿A qué? A instruir el proceso. ¿Y cómo se instruye el proceso? Solicitando las medidas que sean necesarias para promover los medios probatorios y hacer uso de las pruebas para que todo el que tenga algo que probar en justicia, como manda el 1315, lo deba probar. Y quien deba liberarse de algún hecho u obligación, también tenga que probar. Pero en materia civil, las pruebas son determinantes para establecer quién gana o pierde un caso. Efectivamente. Hay pruebas que son documentales, algunas son testimoniales, otras que son periciales y otras de otra especie. Es así. Así es. Después de la pausa seguiremos hablando acerca de este tema. Regresamos en breve.